Bueno, ahí les estoy compartiendo la pantalla. Y vamos a ver esta parte. Esta primera parte, pues es bastante sencilla, ¿sí? Dice comparador enlazo abierto. O sea, hasta el momento, todas las aplicaciones que hemos visto de los amplificadores, amplificadores operacionales han sido a lazo cerrado. O sea, el sistema tiene una realimentación negativa, ¿cierto? Y entonces eso nos ayudaba a limitar la ganancia. ¿Por qué no utilizábamos el amplificador operacional en lazo abierto? Porque fácilmente podía saturar, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros, en este caso tengo dos voltajes de entrada. Tengo el voltaje de entrada B sub R y tengo el voltaje de entrada P sub I. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos de la teoría que el voltaje de salida es igual a la ganancia en lazo abierto por la diferencia entre esos dos. R menos B sub I. El tema es que esta ganancia es muy grande, ¿cierto? Nosotros veíamos valores como de 100,000, de 1,000,000, 2,000,000 puede ser, bueno, etcétera. Esto es muy, pero muy grande. Entonces, cualquier diferencia, ¿cierto? Al multiplicarlo por B sub A te va a dar un voltaje muy grande en valor absoluto. Y acordémonos que ese voltaje no puede sobrepasar el B más. Porque si lo sobrepasa, pues simplemente se va a cortar, ¿no? La señal. Entonces, ese era el inconveniente que nosotros veíamos. Que si esta diferencia es positiva, pues esto satura inmediatamente a B más. En cambio, si esta diferencia es negativa, entonces esto inmediatamente satura en B menos. Entonces nosotros, para solucionar ese problema, lo que hacíamos era limitar esta ganancia poniéndole la realimentación negativa, ¿no? Limitarla. Bueno, pero eso no quiere decir de que el amplificador operacional no tenga aplicaciones en lazo abierto. Sí las tiene. Por ejemplo, simplemente puede funcionar como un dispositivo digital que comparan dos voltajes. Por ejemplo, si el voltaje B más que sale acá, perdón, el voltaje B sub 0 que sale acá es positivo, pues te va a dar más o menos un voltaje así, ¿no? Pero si es negativo, entonces te va a dar un voltaje en menos VCC. Si es positivo, te da un voltaje VCC y si es negativo, te da un voltaje menos VCC. Entonces eso lo único que te dice es que si el voltaje es VCC, lo único que te está diciendo es que esta diferencia es positiva. Y si esa diferencia es positiva, pues quiere decir que B sub R es mayor a B sub I. Entonces miremos este caso. B sub R mayor a B sub I. Cuando eso ocurre, lo que tenemos es un voltaje de salida de saturado más VCC. Por otro lado, si el voltaje de salida es menos VCC, o sea, está por acá, lo único que te está diciendo es que el voltaje de entrada, B sub I, es mayor al voltaje B sub R. ¿Sí? Eso es lo único que te está diciendo. Por eso se llama comparador. Simplemente te compara, te dice, ¿es mayor o menor? ¿Sí? Lo único que te dice es si este B sub I es mayor o menor a B sub R. Eso se llama el comparador en lazo abierto. Ahora, B sub R, ¿por qué se llama B sub R? Porque es un voltaje de referencia. O sea, voy a comparar este voltaje de entrada con respecto a algún voltaje de referencia B sub R. Entonces, fíjense que si nosotros graficamos la salida de ese amplificador operacional en lazo abierto, en función del voltaje de entrada B sub I, lo que nos va a dar es lo siguiente. Es esto. Esta línea de color rojo. Entonces, miremos. Si B sub I es menor a este valor que está acá, vamos a hacerlo con otro color para que se distinga. Es menor a este valor, es menor a B sub R está aquí, miren. Donde estoy pintando de color azul, ahí está B sub R.
Si B sub I está por acá, tiene valores menores a B sub R, entonces la teoría nos dice de que el voltaje de salida va a ser saturado en más BCC. O sea, vamos a tener esto que está acá arriba. Más BCC, el voltaje de salida, B sub 0, va a ser una constante saturada, ¿no? Más BCC. Por otro lado, nos dice que si B sub I es mayor a B sub R, pues entonces quiere decir que el voltaje de salida va a ser menos BCC, saturado en el voltaje negativo, ¿sí? Cuando el voltaje de entrada es mayor al voltaje de salida, perdón, cuando el voltaje de entrada es mayor al voltaje de referencia, lo que tenemos es una salida negativa, saturada y negativa. ¿Sí? Entonces, eso es lo único que nos dice. Nos dice, bueno, en este lado B sub I es menor a B sub R y en este lado B sub I es mayor a B sub R. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Pues nos sirve como para hacer alarmas, ¿sí? Cuando una variable, ¿sí? O que está siendo censada por algún dispositivo y ese dispositivo te bota un voltaje que depende de la variable externa, no sé, puede ser temperatura, presión, humedad, bueno, cualquier tipo de sensor. Entonces, si ese voltaje que te bota ese sensor es menor a un voltaje de referencia, pues el circuito hace una determinada tarea. Pero si es mayor, el voltaje de ese sensor es mayor al voltaje de referencia, pues te hará otra tarea diferente. Entonces es como un switch automático, es un switch automático. Si el sensor te da valores por acá, entonces haga algo. Y si te da valores por acá, pues te dice haga esta otra cosa. Por ejemplo, usted puede hacer un control de temperatura, ¿cierto? Si sobrepasa una temperatura deseada, entonces por favor prenda un ventilador, por ejemplo, con el voltaje de salida en alto. Y si no sobrepasa esa temperatura, sino que la temperatura es muy baja, pues entonces prenda un bombillo, ¿cierto? Para aumentar la temperatura. Entonces, si usted quiere mantener la temperatura constante, usted lo que debe construir es un comparador en lazo abierto. Pero bueno, vamos a ver más detalles de esto. Bueno, otras aplicaciones, aparte de del sensor que les acabo de dar, que ya lo vamos a ver en un momento. Otra de las aplicaciones es, por ejemplo, el cruce por cero. Usted tiene una señal, ¿cierto? Una señal que varía en el tiempo, es de color azul, ¿cierto? Una señal de entrada que es de color azul. Y entonces usted quiere detectar cuándo cruza por cero. Pues simplemente usted coloca la entrada inversora a tierra y la entrada no inversora lo conecta al voltaje de entrada, ¿sí? Y nosotros sabemos que si este voltaje de entrada es mayor a este voltaje de referencia, ¿cierto? Que está a tierra, entonces la salida va a estar saturada en más UCC. O sea que cuando la señal de entrada es mayor a la de referencia, fíjense que la de referencia es el 0. Entonces lo que nos va a salir es una señal saturada en más UCC acá. Por otro lado, cuando este voltaje es menor a este voltaje, o sea, es menor a 0, entonces me sale una señal saturada pero negativa. Entonces nosotros detectamos el cruce por 0 porque a partir del 0 es que hay un cambio, hay una conmutación entre un voltaje alto a un voltaje pequeño, a un voltaje negativo. Cuando está esa conmutación, quiere decir que la señal ha pasado por 0. ¿Sí? Pasó por 0. Entonces acá lo que les digo, si el voltaje de entrada es mayor a 0, entonces tengo un voltaje saturado acá arriba. Y si es menor a 0, pues entonces tengo un voltaje saturado pero negativo. ¿Sí? Entonces con eso podemos detectar cuando una señal pasa por 0. Pero también podemos construir un detector de umbral. Un detector de umbral es simplemente ver en qué periodos de tiempo, ¿sí? La señal sobrepasa un determinado umbral. A ese umbral le llamamos voltaje de referencia, ¿sí? Voltaje de referencia. Entonces, ¿qué hacemos?
conectamos un potencial de referencia a la entrada inversora y conectamos un voltaje de entrada en la entrada no inversora. Entonces, fíjense que cuando el voltaje B sub in es mayor al voltaje de referencia, entonces te deja pasar señal, se satura en más B, en más, ¿cómo le llaman acá? Es que el problema de esta diapositiva es que tiene muchos nombres, pero bueno, más BCC. Aquí menos BCC. ¿Sí? Entonces, cuando el voltaje de entrada es mayor al voltaje de referencia, entonces te satura positivamente. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Ese es el voltaje de referencia. Ese es el voltaje de referencia. Y vemos que si la señal de entrada sobrepasa ese umbral, el umbral es el voltaje de referencia, sobrepasa ese umbral, entonces la señal de salida va a ser positiva, saturada pero positiva. Por otro lado, si la señal de entrada es menor al umbral, o sea, a la señal de referencia, entonces lo que tenemos simplemente es una saturación, pero negativa. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que hemos construido es un detector de umbral, o sea, cuando la señal pasa un umbral y cuando la señal no pasa ese umbral. Entonces, tenemos que acá la señal jamás sobrepasa el umbral, pero acá sabemos de que la señal sí sobrepasó ese umbral. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto para qué sirve? Precisamente para alertarnos de cosas, ¿cierto? Por ejemplo, que estamos en una industria que está midiendo la presión de algún, ¿cómo se llama esto? Actuador. Un actuador es simplemente un dispositivo que te convierte una clase de energía en otra clase de energía. Entonces te puede convertir energía eléctrica a energía mecánica, por ejemplo. Entonces, y eso maneja unas presiones, ¿cierto? Para poder manejar movimiento, tiene presiones adentro. Entonces, estás monitoreando la presión. Entonces, se supone que ese actuador o que el sistema debe funcionar a una presión determinada. Entonces, si se sobrepasa esa presión, entonces quiere decir que sobrepasa un voltaje umbral. Entonces, ahí hay algo que no sé, se prenderá algún bombillo rojo o alguna alarma, dirá, bueno, o alguna señal de alerta, miren, se está pasando de la presión umbral, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, se utiliza muchísimo en la industria, en los carros, por ejemplo, en los testigos, los carros modernos tienen testigos, por ejemplo, que si se le acabó la batería, que digamos que hay un problema en el aceite del motor, entonces se prende el testigo, bueno, etcétera. Todo eso es con detectores de umbrales, cuando sobrepasa o disminuye en un determinado umbral de algo. ¿Sí? Bueno. Entonces, así sería el detector de umbral. Bueno, aquí está un poquito más explicado, ¿cierto? Por ejemplo, uno puede conseguir el voltaje umbral por medio de un divisor de voltaje. Por ejemplo, si usted está polarizando esto en no, bueno, acá dice 12 voltios. Bueno, no pasa nada. No lo coloco más. Entonces, por un divisor de voltaje, ¿no? Usted puede colocar el voltaje de referencia mediante una fuente externa de más 15 voltios, por ejemplo, por un divisor de voltaje. El divisor de voltaje aquí es muy, muy fiable porque la corriente que pasa por aquí, acuérdense que decimos que es aproximadamente 0, ¿no? Entonces aquí el divisor funciona bastante bien y si calculamos ese divisor con estos parámetros que están acá, pues nos da el voltaje que cae aquí, pues sería esta resistencia dividido la suma de las dos resistencias multiplicado por el voltaje de 15 voltios. Acá está el voltaje de referencia. Al reemplazar los valores de R2 y R1, ¿sí? Nos da que el voltaje que va a entrar a la entrada inversora va a ser del orden de 1,63 voltios. Y en la entrada no inversora va a estar el voltaje de entrada, B sub in. Entonces, el voltaje umbral pues va siendo 1,63 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando la señal supera los 1,63 voltios,
esto es toda esta parte, pues simplemente voy a tener una salida saturada positiva. Y cuando la señal de entrada no supera el umbral de 1,63 voltios, que es en toda parte, esa parte, pues, entonces simplemente voy a tener un voltaje de salida que está saturado negativamente. ¿Sí? Bueno, esa es una mejor explicación, digamos, un poco más didáctica, con un divisor de voltaje, bueno, etcétera, para colocar voltajes de referencia. Ahora sí, comparador de enlace abierto, vamos a ver cómo construimos una alarma. Sí, cómo construimos una alarma. Entonces tenemos un comparador, miren. Acá tenemos un comparador. Entonces fíjense ustedes que el comparador es la entrada de referencia, el voltaje de referencia va a estar en la entrada no inversora. Miren, el voltaje de referencia usted lo puede colocar donde usted quiera, dependiendo de la aplicación que usted quiera realizar, ¿cierto? Usted el voltaje de referencia lo puede colocar en la entrada no inversora o en la entrada inversora. Y por ejemplo, acá donde se colocó la entrada de referencia, en la entrada no inversora. En la primera diapositiva, donde se colocó el voltaje de referencia. El voltaje de referencia también en la no inversora, ¿cierto? Ahí está en la... No, es... Un momentico, a ver. Vamos a ver. Bueno, aquí el voltaje de referencia lo han puesto en la entrada no inversora. Acá también en una no inversora. Y en la primera diapositiva en la entrada me estoy confundiendo con las palabras. A ver. Nuevamente. El voltaje de referencia lo están conectando en la entrada inversora. Inversora. Acá también la entrada inversora. En la primera diapositiva en la entrada no inversora. Sí, ahora sí ya. Entonces, usted puede colocar el voltaje de referencia donde usted quiera, dependiendo de cómo se le faciliten las cosas para hacer el dispositivo. En este caso, han colocado el voltaje de referencia en la entrada no inversora. ¿Y cuál es ese voltaje de referencia que han colocado aquí? Pues miren, acá tenemos un puente de Wheatstone, ¿cierto? Acá tenemos un puente de Wheatstone donde está la salida B y esta sería la salida A, si quieren. La B y la A. Es un puente de Wheatstone. Y se conectan directamente, por ejemplo, la salida B se conecta directamente a la entrada no inversora y la salida A se conecta a la entrada no inversora. Y ustedes se preguntarán, bueno, nosotros en clases pasadas también vimos el puente de Wheatstone, vimos cómo acondicionar una señal, etcétera. Bueno, acuérdense, uno cuando tiene un puente de Wheatstone y quiere acondicionar la señal, pues siempre trabajamos con realimentación negativa. Cuando trabajamos con realimentación negativa, pues aquí, además de tener estos cablecitos, también tiene una resistencia aquí, probablemente tendrá otra resistencia acá, bueno, etcétera. Entonces nosotros decíamos, un momento, cuando hacemos esto, por acá pasa corriente y por acá pasa corriente. La única parte donde no pasa corriente es aquí. Entonces, si conectamos el puente de Wheatstone así directamente, pues se te va a modificar el diseño de tu amplificador, de tu acondicionamiento de las señales. Se te va a modificar por el puente de Wheatstone. Entonces nosotros decimos, bueno, para que no ocurra eso, colocamos un buffer, ¿cierto? Un buffer acá, donde este entre aquí en el más, en el menos pues tengo algo así. Y bueno, y ahí tengo una copla de impedancias y voy a solucionar eso, ¿cierto? En este caso no es necesario aplicar un buffer porque sencillamente por acá la corriente es aproximadamente 0. O sea, no tienes ninguna necesidad de hacer ninguna copla de impedancias. Primero que todo porque no hay una ganancia que debas mantener constante. Segundo que todo, el puente de Wheatstone, digamos,
calcularlo por medio de divisores de voltaje es casi exacto porque por acá las corrientes son casi cero. La corriente en la entrada no inversora y en la entrada no inversora. ¿Sí? Entonces aquí no es ningún necesario porque simplemente vas a comparar. No vas a condicionar ninguna señal, solamente vas a comparar. Entonces, como vuelvo y les digo, el divisor de voltaje es exacto, ¿no? En principio es exacto. Entonces, quiero hallar el voltaje de referencia aquí. Entonces hago el divisor de voltaje. El divisor de voltaje sería esta resistencia dividido la suma de estas dos resistencias multiplicado por 12 voltios. Entonces sería 10K dividido 20K por 12, eso te da 6 voltios. O sea que el voltaje de referencia aquí va a ser 6 voltios. Y el voltaje de entrada va a estar cambiando dependiendo de este sensor que está acá. Este es un sensor de temperatura. ¿Sí? Y este sensor de temperatura baja la resistencia. Fíjense que aquí dice R con un subíndice, ¿no? Un subíndice bar. Bar hace referencia a varistor. Varistor. ¿Sí? Entonces, cuando la temperatura sube, entonces la resistencia de ese sensor va a disminuir. ¿Sí? Se aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. ¿Y qué pasa cuando disminuye la resistencia? Cuando disminuye esta resistencia, pues el potencial aquí va a disminuir también. Entonces veámoslo matemáticamente. ¿Cuál es el potencial aquí? El B sub menos. Nuevamente un divisor de voltaje. Sería esta resistencia R sub bar dividido la suma de las dos resistencias, esta más esta. ¿Cierto? 10 más la resistencia del sensor. Bueno, simplemente dividimos arriba y abajo por R bar y esto te queda, hacemos algo de álgebra, pues nos te queda esta ecuación de esta acá. Pues claramente vemos que si la resistencia disminuye, pues todo este factor aumenta, ¿no? Porque es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, si la resistencia disminuye, entonces todo ese factor aumenta. Y si ese factor aumenta, pues quiere decir que el denominador aumenta. Y si el denominador aumenta, pues quiere decir que todo esto disminuye. Entonces, en otras palabras, tenemos lo siguiente, lo que está acá abajo. Miren, si la temperatura sube, entonces la resistencia del sensor baja. Si la resistencia del sensor baja, pues el voltaje, el divisor de voltaje también disminuye, baja. ¿Sí? Y si ese voltaje es menor que el voltaje de referencia, o sea, menor que 6 voltios, ¿sí? Si es menor, entonces te sale un voltaje positivo, saturado positivo, ahí dice 10 voltios, pero acá dice 12 voltios, entonces hay que corregir eso. Corrigimos aquí, y serían 12 voltios. Entonces, miren, el voltaje aquí es menor al voltaje no inversor. Como es menor, acuérdense la ecuación, ¿no? Esto siempre es viendo la ecuación B sub 0 igual a A sub B por el voltaje no inversor, B sub más, menos el voltaje inversor, B sub menos. Entonces, si este es mayor a este, pues el voltaje te sale positivo, ¿no? Entonces, si este es mayor a este sale un voltaje acá que va a ser más 12 voltios, ¿no? Y bueno, ¿y qué hago con ese 12 voltios? Entonces aquí me sale 12 voltios, pasa por una resistencia y pasa por un LED. Entonces se prende el LED. ¿Qué te está diciendo el prender el LED? Cuando se prende el LED. Te está diciendo, hey, el voltaje de tu sensor es menor a 6 voltios. Estos 6 voltios podrían representar una temperatura dada, ¿sí? Por ejemplo, estos 6 voltios podrían ser equivalentes a una temperatura de 30 grados centígrados. Entonces, si el voltaje que está acá es menor a este voltaje, pues quiere decir que tenemos una temperatura alta, ¿sí?
tenemos una temperatura alta, porque acuérdense que el voltaje acá es pequeño porque acá la temperatura es grande. ¿Sí? Eso quiere decir que la temperatura es mayor a 30 grados. ¿Sí? Si aquí, por ejemplo, entonces, coloquémosle T de referencia, ¿listo? Coloquémosle T de referencia, temperatura de referencia. Esto se traduce en lo siguiente. Si esto ocurre, quiere decir que la temperatura que te está marcando el sensor es mayor a la temperatura de referencia, en este caso 30 grados. Y si eso es mayor, miren qué va a pasar con el voltaje de salida, va a ser 12, va a estar saturado en 12 y te va a prender el LED. Ese LED te está diciendo, miren, tenemos una temperatura mayor a la temperatura de referencia. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Sí? Por otro lado, ¿sí? Si la temperatura del sensor, el voltaje del sensor es mayor al voltaje de referencia, pues esto quiere decir que la temperatura del sensor es menor a la temperatura de referencia, porque acuérdense que si la temperatura disminuye, la resistencia aumenta, y si la resistencia aumenta, entonces el voltaje inversor aumenta. Si el voltaje inversor supera el umbral, pues quiere decir que tenemos una temperatura que es más pequeña a la temperatura de referencia. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre eso? Entonces el comparador satura, pero en el voltaje polarizado negativamente. En este caso, el voltaje polarizado negativamente es 0, es una tierra. Entonces te bota el voltaje de 0 voltios. Entonces por acá viene 0 voltios y no prende el LED. ¿Sí? El LED no prende. Entonces te dice que no hay problema. Entonces simplemente es un comparador, es como una alarma. Apenas sobrepase los 30 grados centígrados, el bombillo se prende, y si quieres reemplazar ese bombillo por alguna bocina que pite, digamos, cuando sobrepase los 30 grados, entonces pues simplemente vas a tener ruido, ¿no? Vas a tener una bocina que pite, digamos, ahí. Bueno, pues no es simplemente reemplazarlo por una bocina, ¿no? Necesitas hacer más cositas, ¿sí? Si tú lo reemplazas por una bocina, ¿qué va a pasar? No va a sonar nada, porque lo que te bota este amplificador operacional es un voltaje en corriente directa, y las bocinas no funcionan con voltajes directos. Para que ellos piten, tiene que tener una señal alterna que haga que vibre la membrana de esas bocinas, ¿no? Entonces no es simplemente reemplazarlo aquí por una bocina. Te tocaría que hacer un diseño aparte para crear un generador de señales, bueno, y que te haga vibrar eso. Pero bueno, por el momento nos basta con el bombillito, con el LED, ¿sí? Que se prenda un LED y si sobrepasa los 30 grados. Si no sobrepasa los 30 grados, por ejemplo, en este caso, pues no se prende el bombillo y dice que todo está normal, que no ha superado ese umbral de 30 grados. ¿Sí? Bueno. No sé, ¿hay preguntas hasta aquí? Bueno, al parecer no hay preguntas. Entonces, ¿cuál es el posible problema con estos diseños? ¿Cierto? En la teoría funciona muy bien, ¿cierto? Pero es posible que en la práctica no funcione tan bien como te está diciendo la teoría. ¿Por qué razón es posible que no funcione tan bien como nos dice la teoría? Por el ruido. ¿Sí? El ruido te puede, digamos, distorsionar las verdaderas señales. Por ejemplo, en este caso, miren, bueno, aquí dice un problema. Si a la entrada del computador hay ruido, la salida no es la esperada. Por ejemplo, usted tiene una señal de entrada que es esta. Esa es la señal de entrada. Y a usted le gustaría que, bueno, si lo va a comparar con un voltaje de referencia de 0. Eso quiere decir que si la señal de entrada es mayor de 0, te debería salir esta señal de acción. Voy a hacerla un poquito más bonita.
¿cierto? Entonces, hasta acá. Y así sucesivamente. La gráfica de color rojo, lo que usted desearía que saliera de su amplificador operacional en lazo abierto. Eso es lo que a usted le gustaría. Pero resulta de que si hay ruido, el ruido te puede meter, digamos, señales no deseadas. Por ejemplo, en esta parte del ruido, pues te sale una señal positiva. Obviamente aquí está la señal positiva. Pero en este ciclo negativo del ruido, fíjense que el voltaje de entrada en este caso sería menor a 0 y por lo tanto te saturaría un voltaje negativo. O sea, en un voltaje acá, miren. ¿Sí? Y así sucesivamente. Después en esta parte de acá, satura positivo. Después aquí satura negativo. Y así sucesivamente. O sea, te mete ruido en la señal de salida. Eso puede llegar a ocurrir. En algunas ocasiones puede ocurrir, en otras ocasiones no puede, no es tan relevante. Pues generalmente las señales de ruido tienen una amplitud baja, ¿cierto? Entonces eso nos puede ayudar. Por ejemplo, ¿qué pasaría en el qué? ¿Qué pasaría con este diseño de acá? ¿Cómo alteraría esto, no? Este diseño. Pues aquí lo que va a pasar es que supongamos que el ruido tiene una amplitud tal que no empiece a sonar, no empiece a prender este LED en 30, sino en una ventana entre 29 y 31 grados centígrados, ¿cierto? Entre 29 y 31 grados centígrados. O sea, ¿qué quiere decir? Que dependiendo del ruido que haya en el medio ambiente, el bombillito se te va a prender a 29 grados. Y es posible que en 29.5 se te apague. O sea, lo más probable es que en este rango de temperaturas el bombillo de forma aleatoria empiece a prenderse y apagarse. Se prende, se apaga, se prende, se apaga, de forma aleatoria. A veces se queda prendido un buen rato, después se apaga, después se prende. O sea, es todo como caótico, ¿sí? La parte de prender y apagar es como caótico en ese rango de temperaturas. Entonces te va a meter ruido en ese rango de temperaturas. ¿Cómo que no? ¿Sí? Entonces ese sería como lo que más o menos pasaría Yo en la este miré y ya le dije que diseño tiene que corregir. de la alarma, ¿sí? Del detector de temperatura. Era un poema, era una historieta. Todas dos estaban Ese igual de tipo. perdidas. Entonces, bueno, si usted, obviamente en una empresa, si usted quiere como un circuito casero, que te funcione, ¿cierto? Que funcione, pero que no sea muy preciso, pues por ahí este diseño sí les va a funcionar, ¿no? Si usted no quieren tanta precisión, etcétera, pues seguramente este diseño pues va a ser suficiente para que usted cumpla sus expectativas, ¿cierto? Pero si usted va a una industria, ¿cierto? Usted va a una industria y está controlando algún parámetro, y para controlar ese parámetro usted necesita un comparador y necesita mucha precisión. En la industria sobre todo se necesita mucha precisión, porque si no puede ocasionar de que los productos no salgan como debe salir, ¿cierto? Pues entonces usted va a tener que corregir esto sí o sí, ese ruido, ¿sí? Lo tendrá que corregir de alguna manera. Entonces, en la industria donde se necesita mucha precisión, donde no quieres que la cosa se vuelva inestable en alguna ventana, por ejemplo, si es temperatura que no se vuelva inestable entre 29 y 31 grados, por ejemplo, sino que sea mucho más preciso, entonces te va a tocar que corregir eso. Y la forma de corregir eso es por medio de un diseño que se llama comparador con histéresis Smith, ¿sí? Que de alguna forma pues te elimina el ruido. Pero esto lo vamos a ver más despacio en la próxima clase. Ahorita ya nos quedan como 19 minutos y pues no tiene sentido pues meter esta información en tan poquito tiempo. ¿Sí? Entonces lo que sigue para la próxima clase es cómo corregir ese ruido, cuáles son las aplicaciones de este comparador Smith, ¿cierto? Y fíjense que tiene una realimentación como positiva acá, ¿no? Comparador Smith. Bueno, como les digo, esto lo vemos la próxima clase.
Y bueno, no sé si hayan preguntas hasta ahí. Listo. Lo que me mantiene humilde es Skype. Bueno, yo creo que la próxima práctica Entré a Eden, va a ser que ustedes diseñen como una alarma, ¿sí? Algo parecido a esto. Algo que que simplemente gracias a su se ayuda, prenda o se apague, digamos, dependiendo de un sensor inicial. conocí nuevos Sí. escenarios. Va a ser como esa la próxima práctica y pues va a ser algo como más en su casa, ¿no? Como una especie de proyectico que usted debería presentar para el segundo corte también. Como diseñar una especie de alarma, no sé, que sense, puede ser temperatura, puede ser presión, puede ser, no sé, lo que ustedes quieran. Algún sensor. Bueno, con respecto a los ejercicios, bueno, estos se los tengo que subir. Voy a subirles esto. Bueno, los ejercicios sí. Es que no he tenido mucho tiempo para desarrollar los ejercicios, pero voy a ver si les pongo ejercicios de los filtros. Se los subo hoy o mañana, ¿listo? Al Classroom. Les subo el tallercito Sí, por favor. de filtros. Bueno. Listo. Nosotros el examen, ¿para cuándo es que lo habíamos dejado? Para el 29, profe. Para el 29. Ah, listo. El próximo es lunes. Bueno, listo. Ok, entonces para el 29. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, entonces nos vemos el próximo miércoles. Que pasen un resto de día.